Mi madre fingió tener cáncer para quitarme la herencia. Jamás pensé que la persona que me dio la vida sería capaz de inventar una enfermedad terminal solo para dejarme en la calle y quitarme lo único que mi abuela me había dejado. Yo crecí siendo muy apegada a mi abuela materna porque mi madre siempre fue una mujer distante y fría que parecía estar más interesada en sus novios de turno que en mi crianza. Mi abuela era una mujer de negocios muy exitosa que había acumulado una fortuna considerable gracias a una cadena de panaderías que fundó con sus propias manos hace 40 años. Cuando mi abuela enfermó, ¿de verdad? Yo fui la única que estuvo a su lado cuidándola noche y día, cambiándole los pañales y dándole de comer en la boca. Mi madre solo aparecía de vez en cuando para preguntar por el testamento y para quejarse de que el olor a medicina en la casa le daba náuseas. Recuerdo perfectamente el día que mi abuela falleció porque sentí que me quedaba huérfana por segunda vez, ya que ella había sido mi verdadera figura materna. Días después del funeral, el abogado de la familia nos citó para la lectura del testamento y yo no esperaba nada, porque solo quería conservar sus álbumes de fotos. Para sorpresa de todos, mi abuela había dejado estipulado que la casa principal y el 80% de las acciones de las panaderías eran para mí. La cara de mi madre se transformó en una máscara de odio puro cuando escuchó al abogado y tuvo que ser contenida por su actual pareja para no gritar. A ella solo le dejó una pensión mensual modesta y un apartamento pequeño en la costa, porque mi abuela sabía perfectamente que mi madre despilfarraba el dinero. Yo pensé que ahí acabaría todo y que mi madre simplemente dejaría de hablarme, pero subestimé la maldad que puede habitar en el corazón de una persona codiciosa. 2 meses después, mi madre llegó a mi casa llorando desconsolada con unos supuestos exámenes médicos en la mano y una actitud totalmente cambiada. Se arrodilló ante mí pidiéndome perdón por haber sido una mala madre y me dijo que la vida le estaba cobrando factura porque le habían detectado cáncer de páncreas. Me mostró documentos con sellos de una clínica prestigiosa donde decía que le quedaban 6 meses de vida y que necesitaba un tratamiento experimental en Suiza. Yo me derrumbé porque a pesar de todo era mi madre, y la idea de perderla tan pronto después de lo de mi abuela me aterraba profundamente. Ella me dijo que el tratamiento costaba una fortuna y que su seguro no lo cubría, por lo que tendría que resignarse a morir si no conseguía el dinero como la hija ingenua que era. Le dije que no se preocupara por el dinero porque yo tenía la herencia de la abuela y que gastaría hasta el último centavo para salvarla. Empezamos una carrera contra el tiempo donde yo liquidé gran parte de las acciones y vendí la casa principal para tener liquidez inmediata. Le transferí sumas millonarias a una cuenta que supuestamente era de la clínica en Europa y ella viajaba constantemente para recibir sus supuestas quimioterapias. Yo la veía cada vez más delgada y pálida, y ella me decía que eran los efectos secundarios del tratamiento agresivo al que se estaba sometiendo. Incluso se rapó la cabeza y empezó a usar pañuelos, lo que terminó de convencerme de que su sufrimiento era real y desgarrador. Durante un año entero fui su enfermera, su chofer y su banco personal, dándole todo lo que me pedía para que sus últimos días fueran cómodos. Llegué al punto de quedarme viviendo en un pequeño apartamento alquilado, porque ya había vendido casi todo el patrimonio que mi abuela me dejó, pero un día el destino decidió abrirme los ojos de la manera más cruel posible cuando recibí una notificación de mi correo electrónico. Resulta que mi madre había dejado su sesión de iCloud abierta en mi computadora portátil la última vez que vino a visitarme para pedirme más dinero. Me llegó un correo de confirmación de una reserva de hotel y por curiosidad entré a ver qué era, pensando que quizás era algo relacionado con su tratamiento. Lo que encontré no fue una reserva de clínica, sino la confirmación de una suite de lujo en un resort en las Islas Maldivas para 2 personas. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora y decidí entrar a su galería de fotos en la nube que se estaba sincronizando en tiempo real. Mis manos temblaban mientras veía fotos de ella en casinos de Las Vegas, en playas del Caribe y en tiendas de diseñador comprando bolsos carísimos. En las fotos se le veía radiante con el pelo largo y teñido de rubio y con una copa de champaña en la mano burlándose. De la vida no había ninguna quimioterapia, ni ningún hospital, ni ningún doctor en Suiza. Todo había sido un montaje macabro para sacarme el dinero. Descubrí videos donde ella se grababa a sí misma maquillándose ojeras falsas
y practicando cómo fingir voz de enferma antes de venir a verme. También encontré chats con su novio donde se burlaban de mí diciéndome la huerfanita tonta y planeando cómo gastarse mi herencia en viajes. Decían que yo era tan estúpida que ni siquiera había pedido hablar con el doctor y que merecía que me robaran por ser tan confiada en ese momento. Sentí un dolor que no se puede explicar con palabras porque no solo me habían robado dinero, sino que me habían robado la compasión, vomité de la rabia y pasé 3 días llorando en posición fetal, sin poder creer que mi propia madre fuera capaz de tanta crueldad. Pero después de las lágrimas vino la furia y decidí que no iba a confrontarla con gritos, sino que iba a destruirla legalmente. Contraté a un investigador privado para que recopilara todas las pruebas de sus viajes y sus gastos durante el tiempo que supuestamente estaba moribunda. Conseguí los registros migratorios que demostraban que nunca había pisado Suiza y que el dinero de las transferencias iba a una cuenta en un paraíso fiscal. Fui a la clínica de la que supuestamente eran los documentos médicos y me confirmaron por escrito que esos papeles eran falsificaciones burdas. Con toda la evidencia en mano, fui a la fiscalía y la denuncié por estafa agravada, falsificación de documentos y abuso de confianza. El día que la arrestaron, ella estaba regresando de uno de sus viajes de lujo, bronceada y feliz, pensando que yo seguía siendo su cajero automático. La policía la esperó en el aeropuerto y yo estuve ahí para ver cómo le ponían las esposas frente a todo el mundo que la miraba. Ella intentó gritar que estaba enferma y empezó a fingir un desmayo, pero yo me acerqué y le dije al oído que el teatro se había terminado. Le mostré las fotos de su iCloud impresas en tamaño gigante, y su cara de terror fue la única satisfacción que me quedó de todo esto. El proceso judicial fue largo y mediático porque la prensa se enteró de que una madre había fingido cáncer para robar a su propia hija. Ella intentó alegar demencia y dijo que lo hizo por desesperación, pero las pruebas de su vida de lujos eran irrefutables. Logré recuperar una parte pequeña del dinero que ella había invertido en propiedades a nombre de su novio, pero la gran mayoría se lo había gastado. Su novio la abandonó, apenas se enteró de que iba a ir a la cárcel y testificó en su contra para salvarse él mismo de los cargos. Hoy mi madre está cumpliendo una condena de 8 años en una prisión de mujeres y me escribe cartas pidiéndome perdón y dinero para el economato. Yo nunca le he contestado ninguna carta y he decidido borrarla de mi vida, como si nunca hubiera existido, para poder sanar. Aprendí a la mala que la sangre no te hace familia y que a veces hay que cortar los lazos tóxicos aunque duelan en el alma. Ahora estoy empezando de cero con mi propio negocio, aplicando todo lo que aprendí de mi abuela y sé que ella estaría orgullosa de mí. Ya no soy rica en dinero, pero soy rica en paz mental. Y eso es algo que mi madre nunca tendrá por más millones que robe. He conocido a personas maravillosas que me han demostrado que el amor no tiene precio y que la familia se elige con el corazón todavía. Me cuesta confiar en la gente cuando me cuentan sus problemas y siempre pido pruebas antes de entregar mi corazón. Pero no voy a dejar que la maldad de una sola persona me convierta en alguien amargado, porque eso sería dejar que ella gane. Si estás pasando por una situación donde un familiar se aprovecha de ti, recuerda que tienes derecho a decir no y a protegerte. No te sientas culpable por poner límites, incluso si es a tus padres o a tus hermanos, porque tu bienestar es lo primero. El dinero va y viene, pero la dignidad y la confianza en uno mismo son cosas que no se pueden comprar en ninguna parte. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera sido más desconfiada desde el principio, pero trato de no torturarme. Con el pasado, lo importante es que la verdad salió a la luz y que la justicia, aunque tardó un poco, finalmente llegó para poner las cosas en su lugar. Mi abuela siempre decía que las mentiras tienen patas cortas, y en este caso las patas de mi madre no la llevaron muy lejos. Ahora cada vez que veo una notificación de iCloud sonrío, porque recuerdo que la tecnología fue mi mejor aliada para descubrir la verdad. Es irónico cómo un simple descuido digital puede derrumbar un plan maestro de maldad que llevaba años ejecutándose. Espero que mi experiencia sirva para que abran los ojos y no den por sentado que la familia siempre quiere lo mejor para uno. Revisa bien los documentos, haz preguntas incómodas y nunca entregues el control total de tus finanzas a nadie. La lealtad ciega es peligrosa y los estafadores más hábiles a veces duermen bajo nuestro mismo techo o comparten nuestro apellido. Hoy duermo tranquila sabiendo que hice lo correcto y que defendí el legado de mi abuela, aunque me costara perder a mi madre.
La vida sigue y estoy segura de que vendrán cosas mejores para mí, porque he actuado con el corazón limpio y sin maldad. Gracias por escuchar mi confesión y por permitirme sacar este dolor que llevaba guardado tanto tiempo en mi pecho. Si alguna vez tienes una duda sobre las intenciones de alguien, no la ignores porque tu intuición es tu ángel de la guarda. Cuida tu patrimonio y cuida tu corazón, porque son los tesoros más valiosos que tienes y nadie tiene derecho a arrebatártelos, ni siquiera tu propia sangre. Y ahora que conoces toda la verdad de mi calvario, quiero que esta comunidad sea un espacio seguro para que nadie más pase por esto en silencio. Por eso, te pido que me dejes tu opinión sincera en los comentarios y me digas qué hubieras hecho tú en mi lugar si descubrieras una traición así de tu madre. Estaré leyendo y respondiendo a los mensajes porque creo firmemente que compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes y nos ayuda a sanar. Si valoras la honestidad, apóyame con un like y suscríbete activando la campanita ahora mismo para que seas el primero en escuchar la próxima verdad anónima.